Buenos días. Vamos a ir con este quinto estudio de caso y os voy a proponer trabajar un estudio de caso de acoso escolar. No está directamente relacionado con los grupos de ADNEAE, pero es un tema que debemos de conocer porque debemos de participar en la resolución de este tipo de casos que se están dando frecuentemente en los centros educativos y que tenemos que conocer cómo se procede en estos casos. Y además, en nuestro caso de especialistas de educación especial, vamos a proponerle al centro un proyecto de prevención para que antes de que se produzcan estos casos, trabajar con los alumnos. Luego tiene dos partes. La primera de las partes es el conocimiento técnico de lo que es un protocolo de acoso escolar que tiene que funcionar en los centros educativos. Centro educativo en el que se ha denunciado un caso de acoso escolar, como parte integrante del claustro de profesores y luego como especialistas de educación especial. Se pide nuestra colaboración. El tema del acoso escolar, también conocido como bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico. Bueno, ahí os doy la definición, le echáis un vistacillo. Y hay un marco legislativo por el que se regula este tipo de protocolos que está relacionado con el reglamento de régimen interior y el plan de convivencia que existen en los centros educativos. Dos de los documentos institucionales que forman parte del proyecto educativo que, como yo ayer os indicaba, forma parte también el plan de atención a la diversidad. En primer lugar, tenemos que tener muy claro e informar a las familias de qué o cuándo se trata de un caso de acoso escolar. Un caso de acoso escolar tiene que producirse al mismo tiempo la existencia de intención de hacer daño por parte de un alumno, que esa conducta agresiva se haya repetido y que dure en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder desequilibrado entre el alumno víctima y el agresor o agresores. Se tienen que dar las tres condiciones al mismo tiempo. Si, por ejemplo, es un tema puntual porque ha habido una agresión o un insulto, eso no sería acoso escolar porque es un tema puntual que no se ha repetido. Y esto hay que hacérselo entender muy bien a las familias porque a la mínima de cambio vienen con el hecho de que su hijo o su hija sufre acoso escolar porque haya sido un tema puntual. Por supuesto, hay que tratarlo, pero no sería acoso escolar, que sería una agresión. ¿Conductas susceptibles de ser consideradas de acoso escolar? Pues ahí las tenéis: comportamiento y desprecio, ridiculización a un compañero o a un profesor, coacciones, agresiones, comportamientos de intimidación, exclusión, marginación social. ¿Cómo actuar? Pues mirad, en los centros educativos tenemos un protocolo ya diseñado que ponemos en marcha en cuanto que se detecta un caso de estos. Ese protocolo consiste en, primero de todo, comunicar la situación al tutor y el tutor al equipo directivo. Entonces, para eso existen unos anexos en los que el profesor que ha detectado ese posible caso de acoso escolar cumplimenta para hacérselo llegar al tutor y el tutor al equipo directivo. Y como veis, son protocolos, son anexos que ya están en el dossier de este protocolo que tenemos en los centros educativos y que tenemos que hacer una fotocopia para que se cumplimente por parte del profesor que ha detectado ese posible caso. En segundo lugar, funciona dentro de los centros educativos del Consejo Escolar una comisión de convivencia, la cual se reúne para valorar la situación en función del anexo que previamente ha cumplimentado el profesor. Se establecen medidas preventivas para que esto no se repita y se comunica a la inspección educativa. Comunicación inmediata por parte del director de la posible situación en acoso escolar al servicio de inspección, que verificará si la situación es susceptible o no de acoso escolar. A continuación se abre un procedimiento a seguir en el que la comisión de convivencia realiza una investigación para entrevistarse con el alumno presuntamente acosado. Y para eso se rellena este anexo 2, guía para la entrevista con el alumno presuntamente acosado. Y ahí tenemos una serie de indicaciones con una serie de preguntas que el profesor, instructor, el que designa al equipo directivo que va a recabar la información, tiene que cumplimentar para hacer un informe. A continuación,
hay que entrevistarse con observadores, no participantes. Es decir, aquellos alumnos que estaban presentes, los profesores que tienen relación o docencia con los alumnos, tanto al acosador como el acosado, y se realiza una entrevista con estas preguntas. En este guión tenemos algunas de las preguntas que se pueden hacer para elaborar ese informe. El tercero de los pasos es entrevistarse con los padres o representantes legales de la presunta víctima, del alumno acosado. Y para eso lo mismo, en ese protocolo hay un anexo 4 en el cual tenemos una guía para recabar la información del alumno, de la familia, el que el alumno se siente acosado. Y también, por supuesto, con el presunto agresor o agresores. Hay que entrevistarse en el cuarto punto para recabar la información que ellos nos puedan alegar en su defensa o contradecir con la presunta denuncia de acoso. Entrevista con los padres o representantes de los presuntos o presunto agresor, lo mismo, hay un guión, un anexo, que nos permite hacer un informe. Y en sexto lugar, el informe sobre la presunta situación de acoso escolar. Aquí la hace un maestro instructor. Maestro instructor es aquel profesor que el equipo directivo, a través de la comisión de convivencia, designa para hacer la investigación. Y tiene que ser un profesor que no haya estado involucrado en el presunto caso de acoso escolar. Es decir, que no sea su tutor, que no sea el profesor que ha denunciado, que no sea un profesor que haya sido en sus clases. Y este es el profesor que hace las diligencias para, con toda la información anterior de los anexos recabados y la información obtenida en los anexos anteriores, hace un informe y al final hace una valoración sobre si entiende que es un caso de acoso escolar o no. En el caso de que de este informe se deduzca que no hay motivos para un caso de acoso escolar, pues simplemente se dejaría ahí. Y si los alumnos han cometido alguna infracción, reglamento de régimen interior con la sanción correspondiente. En el caso de que sea o se detecte que efectivamente ha existido un protocolo de acoso, hay que hacer la instrucción necesaria para buscar o aplicar la sanción correspondiente al alumno o alumnos acosadores. Y para eso existe una normativa en los reglamentos del régimen interior que se le aplicaría la sanción correspondiente por este acoso escolar. Las consecuencias pueden ir desde una simple sanción y petición de arrepentimiento o incluso llegar a la expulsión del centro. Todo eso lo dirimirá la comisión de convivencia, pero lo primero de todo es que el maestro instructor eleve el informe correspondiente. Bien, hasta aquí nuestra labor como especialistas de pedagogía terapéutica que tenemos que conocer como parte integrante de un claustro de profesores que somos. Somos uno más dentro de ese claustro que tiene que conocer todo este protocolo y que tiene que participar en el conocimiento de todas estas medidas. Pero ahora vamos un poquito más allá, que es de lo que se trata este supuesto. Nos piden que como especialistas de educación especial, por esa sensibilidad que podemos tener o mostrar por nuestra formación, por esos ámbitos de trabajo en los que trabajamos, la convivencia, el afecto, todo este tipo de cosas, nos pide el equipo directivo que, dado que ha habido casos en el centro educativo de acoso escolar, vamos a darle una solución preventiva. Y nos pide, o nosotros le proponemos, llevar a cabo un programa de prevención de acoso escolar. ¿Qué vamos a diseñar nosotros? Por supuesto, con la colaboración del resto de profesores, pero que vamos a llevar a cabo en la elaboración nosotros con especialistas de PT, y además la vamos a poner en marcha en todos los grupos escolares, en todas las aulas de un centro educativo. Entonces proponemos que en ese programa de prevención de acoso escolar vamos a elaborar una ficha de registro anecdótico que vamos a pasar a los profesores para que tengan ellos y nos hagan llegar en el momento que se produzca cualquier hecho, cualquier acontecimiento, agresión, aunque no sea relacionada con el tema de acoso escolar,
levantar un registro anecdótico de todas esas situaciones en las que nos expliquen el alumno, qué nivel tiene, qué conducta, anécdota o incidente ha llevado a cabo, que sea contrario a la norma de convivencia del centro, y que interpreten a qué ha podido ser debido ese comportamiento. De esta ficha vamos a hacer copias para entregar al resto de compañeros y explicarles que va a ser el primer paso que van a tomar los profesores que observen alguna conducta anómala al normal comportamiento de los alumnos en el aula. Bien, en segundo lugar, nosotros como especialistas de PT vamos a identificar las conductas conflictivas más comunes en los niños de estas edades. Aquí vamos a hacer una labor a partir de los registros de observación que nos pasan los profesores y vamos a dirimir. Nosotros vamos a elaborar un informe en el que digamos que las conductas más agresivas que se producen en el centro escolar en el que formamos parte, pues son de este tipo, o episodios agresivos que hayan comentado los compañeros. En tercer lugar, nosotros, a partir de esa identificación de conductas, vamos a identificar posibles causas del problema. Y a lo mejor, después del estudio que hagamos nosotros como especialistas de pedagogía terapéutica, decidimos o observamos que se producen determinadas situaciones conflictivas porque son alumnos de familias desestructuradas, porque a lo mejor hay una diferencia entre el nivel socioeconómico de los alumnos del aula, del centro, y elaboraremos este informe. Principios de intervención. Realizaremos observaciones sistemáticas para conocer qué conductas se dan con más frecuencia. Estaremos en contacto con las familias. Tendremos en cuenta las valoraciones psicopedagógicas de los especialistas si les han llevado a cabo. Y con toda esta información pasamos al siguiente punto, en el cual vamos a elaborar un programa de prevención en el que determinaremos qué medidas podemos adoptar a nivel de centro para prevenir este tipo de casos agresivos que no lleven a un acoso escolar. Y la metodología de trabajo que le proponemos a los compañeros, después de todo el análisis y la información que hemos tenido antes, sería crear un clima afectivo y de cooperación en las aulas, llevar a cabo actividades de tipo grupal. Todas aquellas situaciones, aunque no sean conflictos, que observemos en el aula, a registrarlas a través de la ficha de registro anecdótico que hemos propuesto. Poner a los alumnos en esas actuaciones que tenemos indirectas dentro de cada uno de los grupos. Nosotros como especialistas de PT que llevamos a cabo este programa, le vamos a proponer a los alumnos que se pongan en el lugar del otro para ver qué sienten. Es decir, estas actividades de sensibilización que hacemos en estas dinámicas que yo os he propuesto. En alumnos con constantes llamadas de atención ignoraremos esas conductas disruptivas y reforzaremos las positivas. Podemos llevarlas al aula de PT para trabajar estas conductas positivas, que les acerquen, que sensibilicen. Ante comportamientos agresivos comentaremos al equipo directivo, a la comisión de convivencia, que una de las primeras medidas es que el alumno pida disculpas por esa conducta anómala y restituirá los daños si evidentemente se ha producido un daño físico o material. En el caso de que los alumnos presenten reiteradamente problemas conflictivos, pondremos en contacto con los adultos educadores, nos entrevistaremos con las familias. En esos tiempos que tenemos de especialistas de PT, reservaremos ese espacio para entrevistarnos con las familias de los alumnos que reiteran en estas conductas anómalas. No catalogaremos a los alumnos negativamente, sino que les propondremos que realicen acciones que beneficien al grupo. Por ejemplo, en los recreos, que participen en algunos juegos o en algunas actividades con alumnos que tienen menos posibilidades, menos capacidades, que se integren en los grupos donde hay alumnos que sufren rechazo. Por ejemplo, cuidar de una planta, repartir el material de trabajo. Y también nuestra participación a nivel familiar. Tenemos que comentar a los padres las conductas de su hijo cuando sean reiteradamente negativas, analicemos la actuación del niño, estudiaremos un poquito las casas familiares y les daremos unas pautas a seguir con el niño en determinadas situaciones para que las continúen en casa. Y esta sería nuestra propuesta como especialistas de PT de este programa de prevención que vamos a diseñar y que vamos a llevar al centro. ¿De acuerdo? Este sería el estudio de caso. Saludo.